Bien, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Fernando Sánchez y soy guía desprogramador de los síntomas y las dolencias. Hoy voy a contestarle a una seguidora de YouTube que lleva por nombre María José Hernández y me parece muy interesante su pregunta. Me dice, hola Fernando, cuando pasa cualquier tipo de abuso hasta la cuarta generación, que es la mía, ¿se corta o sigue? Miren, la realidad es que la información nunca se va a perder. La información se trasciende, la información se transforma. De alguna manera, la información ahí va a estar, quieras o no. La diferencia es cómo manejas esa información y cómo, de alguna manera, la estás trabajando. Si ya la trabajaste, esos abusos, y ya perdonaste, y de alguna manera ya no hay estrés por esa emoción vivida, de esas, más bien, derivada de esa experiencia o de esa situación que viviste en el pasado, ya se perdonó. Entonces lo que estás bajando de información hacia tus hijos, tus nietos, pues es esa información ya trascendida, ya transformada en el perdón y en el amor. Y realmente, como lo explico en videos anteriores que acabo de subir, ayer o antier, te invito a que los veas, vas a darte cuenta que se repite porque hay un miedo inconsciente a que esas cosas vuelvan a suceder. Y lo que haces con el miedo es atraer lo que no quieres. ¿Para qué? Imagínate que es para disminuir tu estrés. Tú tienes tanto miedo a que algo suceda que a lo mejor estás atrayéndolo a que suceda para ya no estar estresada. De alguna manera es una forma en como yo lo explico, pero de que repetimos y jalamos lo que queremos y lo que no queremos y repetimos a los ancestros, eso está comprobado. Y eso va a ser porque todo lo vivimos por ciclos, se llaman ciclos biológicos memorizados y nos hacen repetir ciertas situaciones. Ahora es muy fácil darte cuenta que estamos repitiendo cosas porque el mismo Facebook te marca cierta cantidad de tiempo, te sube o te recuerda fotos arriba, en primer lugar, cuando entras a estas plataformas, te marca el historial de lo que estabas haciendo hace 3 4 5 6 7 años. Y de repente te das cuenta que hace 7 años, el día de hoy, estabas o ibas en camino a una fiesta, o estabas en un restaurante, o de vacaciones, en una playa en específico, y que pasados 6 años o 5 años estás de nuevo en el mismo lugar. Y es ahí donde se comprueban que los ciclos biológicos memorizados existen. Y que eso es como pues tú, sin conocer la vida de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu padre, puedes estar repitiendo cosas. Pues es porque la información está aquí y hay cierto miedo a que no se repitan las cosas y eso jala a que se repitan. Ahora, mucho se maneja la información de que las vivencias trascienden, o como dicen, los pecados trascienden hasta la cuarta, quinta generación. Pero la realidad es que, como los ciclos se repiten, no se repiten de la misma manera, pero se repiten, entonces mientras no se haga conciencia de ese estrés, de esa vivencia, se va a seguir repitiendo generación por generación. Por ejemplo, imagínate, yo supe una historia de una persona que tenía un ancestro que era pirata y le habían cortado el brazo, vamos a suponer. Después, más abajo, generaciones más abajo, le tocó a otro ancestro del mismo árbol nacer en Alemania, era alemán y participó en el Holocausto. Él solo, a la misma edad que el pirata, perdió el brazo, se amputó él solo el brazo, porque según la historia dice, de alguna manera había participado en la muerte de muchos niños y él, como un autocastigo, se cortó el brazo. Y él cree que se autocastigó, pero realmente está la memoria ahí del ancestro pirata que le habían cortado el brazo. Quizá aquel ancestro que le habían cortado el brazo pirata se lo habían cortado quizá porque había asesinado niños. Y esta persona participa en el Holocausto, resuena con esa información y hace experimentos y asesina niños. Y él se siente culpable y él cree que por eso se corta el brazo, pero realmente al que hicieron sentir culpable por la situación y le cortaron el brazo fue al pirata. Y él lo está repitiendo. Y a lo mejor muchas generaciones, hasta el día de hoy, como se ha venido repitiendo esa situación, pues a lo mejor hoy tenemos una persona que de hecho existe, la conozco, que tiene problemas en la linfa y que trae el brazo hinchado con agua, porque
porque tiene ese problema y el brazo siempre lo trae muy hinchado con agua. ¿Qué está haciendo el agua ahí? Quizá cuando llegó a la edad de este pirata que le cortaron el brazo y de este ancestro alemán que se autocortó el brazo como autocastigo, ella, al pegarle a uno de sus niños o regañarlo, se siente culpable y la memoria se activa y se pone o se llena el brazo de agua, pero todo como sentido de supervivencia. ¿Por qué? Porque el agua y la grasa el cerebro la utiliza para proteger. Si hay un miedo inconsciente que la persona no sabe porque no conoce la historia familiar, hay un miedo inconsciente a que le corten el brazo por esta culpa que sintió, inconscientemente el cerebro va a llevar agua para proteger. Es como si yo me quemara con este encendedor en este dedo, inmediatamente después de la quemadura va a haber agua y grasa, se va a hacer una ampolla. Y esto comprueba que el cerebro utiliza el agua y la grasa del cuerpo para proteger ciertas zonas. Es por eso que muchas veces hay moretones. Ahora, esta memoria puede activar que se llene, o más bien que se acumule el agua en el brazo y empieza a haber esta afectación en forma de síntoma. Y esto te comprueba cómo el nivel de estrés es importante y que no solo baja hasta la cuarta y quinta, puede bajar muchísimas generaciones mientras no se tome conciencia de lo que sucedió y mientras no se perdone lo que sucedió. Hay muchas dudas sobre los ancestros. Comprendo que muchos quisiéramos saber más de lo que sabemos actualmente, pero hay dinámicas para hacerlo. Yo dentro de mi diplomado enseño una que se llama hipnosis intuitiva breve, así la titulé, y la he estado yo manejando y créeme que funciona muy bien. Y es utilizando tu intuición, pensando qué crees que es lo que pudo haber pasado con los ancestros que tú hoy tienes este síntoma. Tiene su proceso, es un protocolo pequeño y es breve, pero es muy, muy funcional. Cierras los ojos, imaginas qué pudo haber pasado y confías en tu intuición para tratar de descifrar qué fue lo que pasó y tratar de trascenderlo. Y que el cerebro deje de interpretar que te está protegiendo, porque comprende el cerebro que es una historia del pasado. Es una historia del pasado y yo no corro ese riesgo porque ni soy pirata ni participé en el holocausto, por decirlo de alguna manera en un ejemplo. Te mando un abrazo, espero haber contestado tu pregunta. Y recuerden que les hago estas cápsulas con amor y sin apego al resultado. María José, espero haber contestado tu pregunta. Recuerden que les dejo esta cápsula con amor y sin apego al resultado y que estamos por iniciar diplomado para aprender a biodesprogramar con mi técnica. Es el diplomado más completo a nivel mundial, te lo puedo confirmar. Simplemente pide el plan de estudios para que te des cuenta qué completo está y todo lo que vas a aprender. Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.